El Estado Islámico ha vuelto, y no como lo recuerdas. Llevo años estudiando cómo operan los terroristas, cómo se financian, cómo se readaptan, cómo sobreviven incluso cuando parece que están derrotados. Y lo que estamos viendo ahora no es casualidad. Hoy vamos a analizar sus últimos movimientos en África y el por qué han intentado robar 1000 toneladas de uranio. 1000. Después veremos cómo surge el Estado Islámico, sus objetivos, toda su historia y su aparente caída. Además, veremos por qué Europa está en peligro, que hay mucha gente que lo ve como algo lejano, y vamos también a ver cómo tenemos que combatirlo. Porque si sigues creyendo que el ISIS murió en Siria, es que vives en una realidad paralela. Y además os diría, estudiad lo que está pasando ahora en Siria. Os vais a llevar una sorpresa. El 2 de febrero, el Estado Islámico estuvo a punto de hacerse con 1000 toneladas de uranio, almacenadas en el aeropuerto más importante de Níger, en plena región del Sahel. Los islamistas siempre funcionan en lugares donde hay un vacío de poder, y toda esa región ha pasado de control francés a un supuesto control ruso que al final ni siquiera llega a ser tal. ¿Cuál es el resultado? Que vuelven los islamistas. No lograron llevarse el material, pero han destruido infraestructura y han prometido volver. Y estamos hablando de 1000 toneladas de uranio, es decir, unos 240 millones de dólares en el mercado negro. Y el ISIS sabe perfectamente lo que significa atacar algo así. No solo por el dinero, sino por la imagen, la publicidad que van a conseguir. El objetivo de estas acciones es enviar un mensaje. Estamos aquí, hemos vuelto. Y además, hemos venido para quedarnos. Mucha gente daba por muerta a esta organización, pero incluso en Siria han matado hace poco a estadounidenses. No están acabados. Todo lo que pasó en su momento no fue más que un retroceso. Ellos han seguido trabajando y están planeando volver, sea en el Sahel, sea en Siria, sea donde les dejen. Pero ellos quieren volver a tener poder y quieren volver otra vez a implantar el terror del islamismo en algunas regiones primero, pero su vocación, su intención es hacerlo de forma mundial. En este contexto, Donald Trump recibió al Yulani, el terrorista islámico, que fue miembro de una filial de Al-Qaeda, fue miembro del ISIS, y ahora es el presidente democrático de Siria. ¿De qué elección? Pues de la del fusil. ¿De qué elección? Pues de la de Turquía, que fue quien espoleó a estos personajes siniestros, que además les financió, les armó, les dio legitimidad y pudieron actuar y derribar la dictadura de Al-Assad, que no dejaba de ser una dictadura, pero que tenía un componente laico que no tiene el actual régimen de Siria. Y ahí están, cortando cabezas a cristianos, matando a minorías, y Donald Trump diciendo que al-Yulani es una persona muy dura, que le cae muy bien. Pues esto es como cuando los Estados Unidos apoyaron a los talibanes en Afganistán. Pues es lo mismo, se apoyan en quien sea para mantener sus intereses políticos y económicos. Y lo que ha hecho Donald Trump, tanto que la gente le ve como el adalid de la libertad contra el islamismo, pues lo que ha hecho es fomentar un régimen islamista en Siria. Y no solo eso, sino vender a los kurdos que le ayudaron y que fueron sus aliados y permitir que los masacren. Así paga el tío Sam sus deudas. En la playa de Bondi, en Sydney, hubo un atentado, padre e hijo, eran los terroristas, que se dedicaron a asesinar a gente por la calle. En un evento también relacionado con los judíos, pero independientemente de eso, no tienen derecho a matar a nadie por mucho que odien a Israel. Porque no todos los judíos apoyan a Israel, y aunque apoyaran a Israel, no hay que aceptar que asesinen a gente con métodos terroristas. Ya basta, ¿no? Te puede no gustar algo y aún así no coger tu moral y ser un ser despreciable. Entonces, ya basta de legitimar el terrorismo, porque cuando son los tuyos o contra los que no te gustan, ahí es perfecto, ¿no? El terrorismo es un cáncer y lo que hay que hacer es extirparlo del mundo. Los culpables fueron un padre inmigrante proveniente de la India y su hijo nacido en Australia. La gente puede pensar que aparentemente parecían inmigrantes integrados, pero el hijo había sido investigado por su vínculo con una célula islamista y además en el coche se les encontró una bandera del Estado Islámico. Los seres de luz. Hablamos de radicalización interna en los países occidentales e incluso en segundas generaciones. ¿Por qué? Porque tienen redes que captan y radicalizan a la gente. Y esto está pasando en todos los países de Occidente. En enero del año pasado, un veterano del ejército estadounidense atropelló a una multitud con su camioneta
15 muertos, decenas de heridos, y se le encontró una bandera del ISIS en el coche. Estas navidades hemos visto intentos de atentado y amenazas en Francia, Rusia, Alemania, Polonia. ¡Ya basta! ¿Alguien cree que es una casualidad o que es un lobo solitario? No, señores, el islamismo es un problema. La islamización de Europa es un problema grave. Y ahora os preguntaréis, ¿puede el ISIS volver a aterrorizar Europa como hizo hace una década? Para entenderlo o para poder averiguar esa respuesta, hay que hacer un análisis histórico. Tenemos que ir al principio. El ISIS surgió tras la invasión de Irak por Estados Unidos en 2003, que desmanteló el Estado, disolvió el ejército y provocó un vacío de poder. Aunque su auténtico origen se remonta a 1999, cuando al-Zarqawi fundó un grupo yihadista propio. No es hasta la invasión estadounidense cuando se trasladan a Irak, se integran en Al-Qaeda y juran lealtad a Bin Laden, convirtiéndose en su rama local. Tras la muerte de al-Zarqawi en un bombardeo, el grupo se reorganiza bajo el nombre de Estado Islámico de Irak. Su nuevo líder era Abu Bakr al-Baghdadi. Pero aquí empieza el auténtico giro, porque el nuevo líder no quería ser una filial de nadie. Con el tiempo quiso ir más allá y quiso fundar un Estado Islámico. Y a pesar de que Al-Qaeda no lo veía factible en aquel momento, el nuevo líder decidió ir hacia adelante. En junio de 2014, tras conquistar grandes zonas de Irak y Siria, proclamaron oficialmente el Califato Islámico. A partir de ese momento, dividieron las zonas conquistadas en provincias, crearon su propia policía religiosa y un sistema fiscal financiándose mediante impuestos, petróleo, saqueos y extorsión. Terminaron creando una economía propia, entre otras cosas, vendiendo petróleo bajo manta, de forma ilegal. Y así consiguieron ir financiándose y cada ciudad que conquistaban les abría nuevas oportunidades económicas. Por supuesto, el secuestro, la extorsión, la venta de antigüedades no era algo ajeno a ellos y de hecho consiguieron mucho dinero a través de estos métodos. Si consiguieron establecerse como Estado y tener un ejército mejor que las milicias que habían tenido hasta ese momento, ¿cómo es posible que cayera? El factor fundamental de la caída del Estado Islámico fue la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos consiguió aliarse con los kurdos, que eran un poder local que había resistido tanto a los islamistas como a otro tipo de regímenes durante mucho tiempo, y coordinando esfuerzos en una coalición internacional en la cual incluso tuvieron la colaboración de algunos países que incluso habían fomentado la creación del Estado Islámico como Turquía, terminaron forzando con presiones que hubiera un consenso internacional y una coordinación internacional para acabar con ellos. Los kurdos hicieron en parte de tropa de choque y los Estados Unidos labor de inteligencia, bombardeos, especialistas, etc. Y en no mucho tiempo consiguieron doblegar y eliminar de forma oficial al Estado Islámico. Aunque es verdad que algún pequeño territorio ha estado bajo el control de algunas de las facciones herederas de ese Estado Islámico, pero han seguido hasta ahora haciendo acciones terroristas y trabajos para intentar recuperar su espacio, y parece que ahora ha llegado ese momento. Como he dicho, el Estado Islámico desaparece como país, excepto algún pequeño territorio que mantuvieron, pero su capacidad operativa, lo que hicieron fue una readaptación, y se ha demostrado ahora en el Sahel y se está demostrando también en Siria que están de vuelta y que quieren volver a implantar ese califato. Y teniendo en cuenta sus métodos de actuación, ¿cómo puede afectar esto a Europa? Utilizan plataformas cifradas como Telegram, otras redes sociales y foros privados para difundir propaganda y reclutar nuevos miembros en todo el mundo, especialmente jóvenes que son más vulnerables a este tipo de contenido. Tienen redes de financiación ilegal muy grandes y aparte se dedican a hacer atentados terroristas y ajustes de cuentas para seguir teniendo esa imagen e ir ampliando su capacidad y su estructura. ¿Cuál es su objetivo? El mismo de siempre: implantar el terror, atraer adeptos e implantar el califato. Pero implantar el califato quiere decir que, aunque ellos empiecen en un lugar concreto, quieren hacerlo universal. Es decir, quieren subyugarnos a todos. Así que lo que deberíamos hacer es unirnos para acabar con ellos. Voy a leer un par de fragmentos de un comunicado reciente del ISIS, para que veáis si son peligrosos o no, para que Donald Trump esté con sus primos hermanos dándose palmaditas en la espalda. Con la luz de la yihad que iluminó los caminos de los creyentes y quemó los corazones de los incrédulos, la tierra de África se llenó de bendición.
Lo poco se hizo mucho y lo débil se hizo fuerte, porque la yihad es una ley divina y una receta profética. Para que no lo sepa, esto de los incrédulos, de quemar sus corazones y demás, se refiere a nosotros, ¿vale? Solo por dejarlo claro, para la gente que luego se dedica a blanquear el Islam. Y continúo. Así pues, oh jinetes del Islam en África, preparad contra los cruzados, ojalá los hubiera, toda la fuerza que podáis, armaos con fe y conocimiento para que Dios ilumine vuestro camino y os ayude en vuestra lucha y llevad esta misión hasta las costas de Europa. Es decir, quieren venir aquí, hacer la yihad y a castigar a los cruzados, que se refiere a nosotros también, a los europeos. Dice, los cristianos de Europa deben saber que los héroes del Islam, héroes, pueden repetir la ofensiva y atacarlos en sus propias tierras, como hicieron sus hermanos en África. Lo que quieren es acabar con nosotros y ponernos una correa a los que no nos maten. Y no podemos permitirlo. Europa no debe ser islamizada. No al Islam en Europa. Tienen sus propios países. Si quieren imponernos una religión, que se queden allí. Que no vengan aquí. Si quieres entender más sobre el proceso de islamización que tenemos en Europa, tengo aquí un vídeo hablando sobre la inmigración masiva, pero de determinados contextos y el efecto que puede tener en nuestro país. Así que si te interesa profundizar en el tema, aquí lo tienes. Un abrazo a todos y, como digo siempre, a seguir dando guerra.